Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos las gracias por concedernos estar aquí nuevamente y también, Señor, porque podemos meditar juntos como familia de la fe, en Dios, en tu palabra. Señor, todos los días meditamos en tu palabra, pero en este día, Señor, lo hacemos juntos. Qué gran bendición, mi Dios, nos has dado. Así que vamos a recibirla, Señor, con todo nuestro corazón. Padre, nosotros necesitamos el alimento espiritual que tu palabra nos provee. Así que rogamos que sea la voz de tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Pablo, al final de todo, hace como el último empujoncito a todo lo que él ha hablado con respecto a la gracia. El énfasis de la epístola, hermanos, está basado en la gracia. La razón, hermanos, de esta epístola es hacer entender a las iglesias de Galacia lo que implica la gracia, el peso tan grande que tiene la palabra gracia de Dios, la gracia de Jesucristo. Y cómo esto, hermanos, echa por debajo todo aquello que pudiera sonar piadoso, pero que contradice la Escritura. De ahí que el apóstol pueda decir o tomar en cuenta, hermanos, varias cosas interesantes que vimos durante el recorrido de esta epístola. Y en esta parte final, hermanos, Pablo ya deja, para mí la parte crucial, donde Pablo ya desenmascara la verdadera intención del judaizante. Ya no nada más está explicándole a la iglesia, a las iglesias, la diferencia que existe en tomar la ley completa y entenderla a tomar partes de la ley que nos gustan y nos convienen, que es lo que practicaban los judaizantes. Entonces esto sí deja muy claro, hermanos, la intención que hay en el corazón de Pablo con amor por estas iglesias y el trabajo, hermanos, de tergiversación escritural que tenían los judaizantes. Empieza en el versículo 11 diciendo: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pero para poder entender el versículo 11 tenemos que leer el versículo 9 y 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Miren el interés que hay en mí, porque estoy tratando de hacer bien, porque estoy esperando ver resultados de lo que yo hice con ustedes. Tengo confianza en que habrá fruto. Dice, y además de todo, esperemos que sigamos siendo hermanos de la familia de la fe. Si no fuera así, Pablo dice, yo no les hubiera escrito. Pero de una manera, usando una hipérbole, habla diciendo, mirad con cuán grandes letras os escribo. No, la carta no fue escrita en un pliego de papel bond, escrito así grandota, y les llegó a leer, órale, mire la pena, no. Está hablando de la importancia y la relevancia que tiene, hermanos, lo que él acaba de escribir, lo que él les está diciendo. Y además de esto, hermanos, recordemos que era común que varias de las epístolas hayan sido escritas a través de un amanuense o un escriba. Y él le estaba dictando, por ejemplo, en el caso de Romanos, no la escribe Pablo, la escribe, ¿quién escribe? El amanuense, que se llamaba Tercio. Entonces él es el que dice, yo Tercio escribí la epístola, o sea, a mí me la dictó el apóstol. Hay una diferencia, porque aquí Pablo sí dice, yo me ocupé, literalmente esta carta, cada palabra que está aquí, para mí era importante que ustedes entendieran que me dediqué, me senté en mi escritorio para que ustedes pudieran comprender el mismo trabajo que hice allí y predicar, el mismo trabajo que hice, ahorita se lo estoy dedicando al escritorio donde puedo plasmar las letras para dirigir esto. Mirad, por lo menos den la importancia a lo que acabo de decirles. Pablo así lo dice.
Y ahora, mire, esto no lo había dicho antes. Todos los que quieren agradar a la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Se acuerdan quiénes fueron los primeros perseguidores del Evangelio? Los judíos. Los judíos. Entonces aquí el problema, vamos, miren cómo Pablo no solamente les hace acreedores a algo totalmente absurdo en ellos, sino que todavía pone en claro, hermanos, que la única causa por la cual ellos llegaban todavía a decirle a la iglesia, circuncídense, era para que no tengan problemas. Entonces es un evangelio de prosperidad. Busca a Dios para que te vaya bien. Vente para acá para que te vaya bien. Si tú vienes y te circuncidas, ya no te van a perseguir. Si se fija el engaño tan sutil que hay, soy cristiano, dice, sí es cierto, somos cristianos y además de estos circuncidados, ya la hicimos. Y no es así. No es así. Dice, estos obligan a que se os circunciden. Les incluso llega, hermanos, ya no es algo voluntario. Había un momento, hermanos, en que el gentil podía creer en el judaísmo, sí. Ahí ocupa la escritura un término, prosélitos. Esos prosélitos, hermanos, eran aquellos gentiles que eran convertidos al judaísmo. Y ellos, hermanos, estaban precisamente obligados a seguir la religión tal cual, todo su ritualismo. No a seguir el evangelio, a seguir el judaísmo. No sé si hasta esa altura ya nos dimos cuenta que son dos cosas diferentes. El evangelio, desde Génesis hasta Apocalipsis, es uno, y es el evangelio, y otro es el pensamiento judaizante. Y algo que hemos visto y repetido a lo largo de la epístola, que Jesús marcó la diferencia entre uno y otro. Jesús dejó en claro que el judaísmo de nada aprovecha. Jesús dejó en claro que tratar de hacer las cosas a nuestra manera no aprovecha. Y Jesús le dijo a los judíos, ustedes si no creen en mí, se van a ir al infierno. Entonces la respuesta no está en el judaísmo, la respuesta está en Jesucristo. Lo mismo dice Pablo aquí. ¿Cuál es la razón por la cual ellos quieren? No, o sea, un argumento sólido que tengan para decir tenemos que, no lo hay. Solo hay pretextos, camuflaje para una falsa religión, una falsa ideología. ¿Sabes qué? Te va a ir mejor si te circuncidas. ¿Por qué? Porque ya no habrá, por lo menos para ti, ya no habrá persecución. Pero si algo sabemos, hermanos, a lo largo de la historia, es que tristemente el pueblo judío, hermanos, tuvo serios problemas. Bueno, tenemos la historia bíblica, hermanos. Si ustedes leemos, hermanos, todo el Antiguo Testamento, el pueblo judío caía. Y se volvía idólatra, y caía en pecado, y se iban tras el culto a Baal. Por eso era tanto el conflicto, y de Dios dejaba el periodo de los jueces, hermanos, y tenía que llegar a alguien a liberarlos, porque ellos habían provocado su propio mal. Nos encontramos, hermanos, con toda esta historia. No estamos diciendo que sean los malos, pero esta es la realidad como para decir, el judaísmo es la respuesta, hermanos. No es así. Cuando llega, hermanos, el Nuevo Testamento, nos encontramos con judíos completamente diferentes a lo que había en el Antiguo Testamento, pero con un judaísmo ya, hermanos, contaminado, con unas prácticas, con rituales, hermanos, que habían adoptado y traído desde el cautiverio babilónico. Y entonces, hermanos, empiezan a hacer hincapié en las cuestiones tradicionales como el Talmud, lo que ellos llaman la tradición oral, el alajá. ¿Por qué? Porque es tradición oral y es parte importante. ¿Sí se fija eso? Así que la escritura más la tradición son la palabra de Dios. Eso suena a religión tradicional, ¿no se ha fijado? Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces nos damos cuenta cómo el hincapié que hace Jesús al decir esta es la escritura y explicarnos Jesús la escritura, y Pablo al decir aquí, ¿sabes qué? No solo se trata de conveniencia, se trata de convicción. Y llegaron ellos, les lavaron el coco, les hicieron algo bien bonito y dijeron, ahora está de moda circuncidarnos los cristianos. Y no es así. Mire, dice el versículo 13, y hermanos, este versículo 13 para mí es el poder, lo que encierra toda esta epístola. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Los que llegan y les dicen circuncídese no tienen la capacidad
¿saben qué hacen hincapié? En el Shabbat. Y hay que guardar el Shabbat tal cual. Pero ¿dónde dejan el resto de la ley? No lo cumplen. O sea, de verdad, cualquiera que llegue, y es que tiene que ser el Shabbat, no hace el holocausto, no se circuncidan, ¿dónde está? Y volvemos al punto, si tú vas a buscar la ley y violas un solo mandamiento de la ley, porque estás basándote en la ley, y quiebras uno, ya te hiciste acreedor de todo el peso de la ley contra ti. Pablo dice, y estos que quieren, y que llegan y ordenan y dicen, ¿sabe qué? Que resulta que ni ellos son capaces de cumplir la ley. Ah, pero para ellos es un trofeo muy grande. Hicimos que esta iglesia sea circuncidada. Hicimos que esta iglesia es un trofeo. Así que Pablo les está diciendo esto para gloriarse en vuestra carne. Los ganamos con el judaísmo. Pero ¿sabe qué hicieron? Solo los apartaron de la verdad del Evangelio. Y le puedo decir, hermanos, porque conozco hermanos y duele, amigos, que siguiendo las raíces hebreas, hoy no se congregan, hoy no se reúnen, y sus hijos ya ni siquiera saben orar. Y crecimos juntos en la unión de jóvenes, y trabajamos juntos en los campamentos, pero hoy ya son santos porque se reúnen en Shabbat. Y mi bola de mentirosos ni siquiera se reúnen, no tienen dónde, pero ellos son más santos que nosotros. Es lo que está diciendo Pablo, lo único que hacen es tener trofeos en ustedes. Desenmascaran al judaísmo, lo único que hacen es exigirles que cumplan la ley, pero ellos no la cumplen. Cuando leemos Mateo 23, hermanos, Jesús le dice a los escribas y le dice a los fariseos, son una bola de hipócritas, porque recorren el mar, recorren la tierra para ganar un solo prosélito, y cuando uno lo tienen ya, lo hacen 2 veces más, hijo del infierno. O sea, ¿cuál es la causa que tienen para hacerlo? Pablo aquí está diciendo, no pongan sus ojos, no escuchen, fíjense lo que está ocurriendo. Y todo es un arranque de soberbia para ellos. Dice entonces, pero lejos esté de mí gloriarme. Pablo no dice, yo me los gané, no dice así, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La única razón que hace que mi corazón habla realmente y sea de esta forma es la cruz de Cristo. Ni siquiera su religión, y si alguien conocía de su religión, hermanos, era Pablo, el hebreo de hebreos, el fariseo de fariseos. Él sabía de lo que hablaba, y ¿sabe qué? Para un hombre con el docto, como lo tenía Pablo, que termina cayendo ante la presencia de Jesucristo, el hecho de decir, doy testimonio de la cruz de Cristo, habla de su transformación, dice, y por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Yo ya no tengo nada que ver. Fui transformado, fui rescatado. Pablo no recorrió todo Asia Menor haciendo prosélitos para el judaísmo. Pablo iba predicando a Jesucristo. Entonces hace una diferencia muy grande nuevamente, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No son prácticas religiosas, no son rituales específicos, es una nueva creación, y esta solo viene por la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Así que esto es lo que debe caracterizar a la iglesia. Una transformación. Creemos, hermanos, en un evangelio transformador, en indicaciones específicas para una vida de testimonio. Así que Pablo les dice a la iglesia, tengan cuidado con lo que les están diciendo, tengan cuidado con lo que ustedes están creyendo, porque estas personas ni los aman, ni han sufrido por ustedes, y lo único que hacen es jactarse en ustedes. Y lo único que tenemos que hacer nosotros para decir gloria es la cruz de Cristo, la victoria. ¿Qué significa la cruz de Cristo? Amor de Dios. ¿Qué significa la cruz de Cristo? La gracia de Dios. ¿Qué significa la cruz de Cristo? La oportunidad de salvación. ¿Qué significa? Prácticamente estar poniendo en hombros de Cristo todo, hermanos, el plan escritural. Y no puede ser de otra forma, dado que Jesucristo es el tema central de toda la escritura. La esperanza del mundo, hermanos, según escribe un judío, Pablo, no está en los judíos. La esperanza para el mundo está en la gracia de Dios. No importa la circuncisión, dice, si ustedes no están circuncidados,
no importa. Si ustedes están circuncidados, no importa. No está diciendo, está prohibido. Pablo estaba circuncidado, era judío, pero dice, esto no me va a ayudar a mi salvación. Como a ustedes, Gálatas, la incircuncisión no les va a ayudar a la salvación. ¿Por qué? Fíjense bien en lo que estamos hablando, fíjense bien en lo que hemos dicho durante toda esta epístola. Así que, dice, sino una nueva creación. Y esto solo viene por causa de Jesucristo. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿cuál? Pues lo que está haciendo Jesucristo, mire lo que va a tener: paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y no está hablando de la nación, está hablando del pueblo. Si algo ya vimos, hermanos, es que la fe de Abraham es la que se hereda. Y aquellos que somos de la fe de Abraham somos los verdaderos hijos de Abraham. No aquellos que tienen la arrogancia de decir, somos el pueblo de Abraham. Así que cuando usted cante nuestro padre Abraham, cántelo con legitimidad. Cántelo de verdad, hermanos. Yo todavía canto con mis hijos, ¿verdad? Nuestro padre Abraham tiene muchos hijos y yo soy uno de ellos. Esto es lo que está diciendo. Entonces sí es importante. Ese es el Israel de Dios. Ese es el pueblo ganado, hermanos, por la fe que aprendemos de Abraham. ¿Qué hizo Abraham para ser justificado, hermanos? Creyó en Dios y le fue contado por justicia. Creyó en Dios. Esa es la fe que viene a la iglesia cristiana, que le creemos a Dios, que creemos que Jesús es quien dijo ser, que creemos que Jesús es quien demostró ser, que creemos en el Evangelio de Jesucristo. Y de ahí, hermanos, primeramente Dios nada nos mueva, porque la evidencia es rotunda cuando Pablo escribe a los Gálatas. Así que quiere, nuevamente deseamos a mediodía, lea usted la epístola a los Hebreos y póngale un eslabón bien grande a la epístola a los Gálatas. Y nos daremos cuenta, hermanos, que la Biblia tiene razón solo a través de Jesucristo. Y gloria a Dios, hermanos, porque usted y yo hoy nos podemos llamar cristianos. Solo con Cristo. Y dice ahí al final, el versículo 17, de aquí en adelante, o sea, ya dije lo que tenía que decir. Nadie me cause molestias. No quiero volver a pasar por esto. Ya está explicado. Y se los explicó, reconozco, hasta con el Antiguo Testamento, la arrogancia de judaizante, la ley de Moisés. ¿Y qué le dijo Pablo? Pues estás muy veterotestamentario, te voy a hablar del pacto con Abraham, que fue más de 500 años antes que lo ocurrido en Sinaí. Y ahí es donde está el pacto del Evangelio que yo predico, dijo Pablo. Entonces, algo bien interesante, ya nadie me causa molestia. Por favor, ya no quiero volver a pasar por esto. ¿Qué significa esto? Pablo tiene la esperanza de que las iglesias de Galacia hayan comprendido el peso que hay en la gracia, que hay en la fe. Jesús, recordemos, hermanos, cómo hizo hincapié en esta palabrita, fe. Tu fe te ha salvado. Oh, mujer, grande es tu fe. Le dice el centurión, ni siquiera en Israel he visto tanta fe. Hombre de poca fe, le dijo a Pedro, ¿qué hay? ¿Qué pasó? La fe. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar al chamuco, al demonio? Por su poca fe. ¿Dónde está el judaísmo ahí? Necesitábamos fe. Hermanos, necesitamos aprender a creer. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La sustancia, hermanos, de aquello, de poder ver aquello que no es. Como si ya fuera por la misericordia de Dios. Todo ha sido por gracia. Y ahora miren, Pablo cómo termina por lo menos en este segmento. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Le decían a la iglesia, a los judaizantes, si te circuncidas ya no habrá persecución. Y Pablo dice, ¿saben que si hay algo que puedo decir gracias a Dios? Es que en mi cuerpo, mis credenciales, es que he sido azotado, he sido apedreado, he sido perseguido por causa del Evangelio. ¿Quiénes son los que están persiguiendo? Los judíos.
Así que las credenciales de Pablo, hermano, no llegaban con su título bien de seminario teológico Gamaliel, ¿verdad? Aquí está, para que vean que sí. Lo que hacía Pablo, hermano, era descubrirse la espalda. Esto lo recibí, esto lo recibí, esto lo recibí por una causa: Jesucristo. Para Pablo, hermano, sabía algo tan importante, que era el Evangelio de Jesucristo. No soy capaz de negar a mi Señor. Y el judaizante le está diciendo: así ya no habrá persecución. ¿Se fijan la diferencia? Así que Pablo tenía una autoridad y un poder tan grande para decirles: ojalá y todos tuvieran la espalda marcada por Jesucristo y no traten de ocultar para no verse perseguidos. Y entonces entra el contraste, hermanos. Pablo termina, me encanta a mí este versículo, hermano, para mí de manera personal, ante estas situaciones y estos conflictos, hermanos. El versículo 3 es el que me dio a mí, por lo menos el argumento para estas personas que vienen con estas ideas. Ni siquiera los que los obligan a circuncidarse son capaces de cumplir con toda la ley. Y ahí entonces entra, hermanos, la imposibilidad de salvarse al hombre a través de las obras y las obras de la ley. Ahí es donde entra la gracia preciosa de nuestro Dios, encarnada en su Hijo Jesucristo. Todo es para Cristo. Por eso se titula así: Pablo se gloria en la cruz de Cristo. No hay más esperanza, nadie tiene la razón, solo Jesucristo. Y si esto es verdad, entonces, hermanos, nada nos puede acercar a Dios como el único que es el camino, y ese es Jesucristo. Y ese camino vino, hermanos, para que usted y yo, sin merecerlo, fíjese bien, sin merecerlo, no importa, no vamos a llegar con Dios y decirle: mira, de tantos años que tengo de cristiano, solo falté 3 veces al culto el domingo. Eso no nos va a ayudar. No nos ganamos la salvación, hermanos. Si yo y usted nos encontramos en el cielo, le voy a dar un abrazo bien fuerte y le voy a decir: gracias a Dios que usted y yo estamos aquí. Porque si estamos aquí ha sido solo gracias a Dios. No lo voy a decir: qué bueno, se lo ganó, porque tampoco me podría decir eso. Si nos encontramos en el cielo, hermanos, le daremos gracias solo a Dios, porque es por su gracia. Padre, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Agradecemos en este momento tu palabra, tan clara, Señor, simple, pero preciosa, imponente, poderosa. Confiamos en ti, Señor. Nos aferramos a ti y a tu victoria, Señor Jesús, dada en la cruz del Calvario. Y nos aferramos a tu gracia, porque separados de ti, nada podemos hacer. Así que te alabamos, porque solo tú podías ayudarnos, Señor. Gracias por lo que nos has concedido en este recorrido. Gracias por lo que nos has concedido aprender a través de esta epístola, y porque confirma nuestro corazón en la esperanza que está en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Y confiamos, creemos plenamente en lo que tú hiciste, en lo que tú dijiste, en lo que tú demostraste. Eres el Señor. Y nosotros lo creemos, nosotros lo confesamos. Jesucristo es el Señor. Ponemos nuestro corazón delante de ti, Señor, y te damos las gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.